No hay tranquilidad, la noche poco a poco se acababa, haciendo cada vez más claro el cielo, con señales de que el día llegaría pronto. 4 Izuku dejó caer la botella de whisky, haciendo que ésta rodara por el capó del auto hasta caer al suelo, mientras se llevaba el cigarrillo a la boca y se recostaba en el parabrisas, mirando al cielo que poco a poco se aclaraba. Sus labios tenían un sabor salado por las lágrimas, y sus ojos estaban irritados por haber llorado toda la noche, intentando aliviar su tristeza, y tratando de olvidar el hecho de que había asesinado a una mujer. Era una sensación horrible la que sentía al recordar el cadáver de ella en el suelo, aquella mueca de dolor en su rostro carente de vida, esos ojos opacos llenos de sangre al haber sido decapitada, ese charco escarlata que manchaba el piso de madera por completo, los gritos de pánico y miedo. No había nada divertido en ello, no había nada que le permitiera poderse reír. ¿Es que acaso él no tiene permitido sonreír? ¿Es que acaso solo es divertido cuando él se lastima? Habían muchas preguntas en su mente, tantas que no había una forma de darle respuesta a cada una. 3 le dio una larga bocanada a su cigarrillo, llenando sus pulmones de tabaco, sintiendo el cosquilleo de la nicotina en su lengua, la cual era agradable durante la mañana. 5 dio un ligero suspiro mientras limpiaba su rostro con la manga de su abrigo, dejando sus ojos irritados como la única prueba de que había estado llorando. Terminó su cigarrillo y tiró la colilla, bajándose con lentitud del capó de su auto y respirando profundamente para no perder el equilibrio mientras buscaba las llaves y abría la puerta. Sus dedos estaban congelados al haber pasado varias horas expuesto al frío de la noche y las ligeras lloviznas que cayeron durante esta, aunque no sentía frío en lo absoluto gracias al alcohol en su sangre, que irritaba sus venas y le daba una sensación cálida. Sus párpados se mostraban cansados mientras se subía a su auto y cerraba la puerta, probablemente sea por el cansancio causado por no haber dormido durante toda la noche, pero si cerraba sus ojos sentía como el mundo daba vueltas. Abrió la ventana para poder sacar su cabeza y vomitar, sacando todo el exceso de alcohol que había en su estómago, sintiéndose un poco mejor y evitando entrar en un coma etílico. 6 metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacando la pistola que había usado hace unas horas atrás, la apuntó a su cabeza mientras colocaba su dedo en el gatillo y comenzaba a presionar lentamente. Una fotografía cayó a sus pies, llamando su atención y haciendo que la recoja del suelo, viendo de qué se trataba. Rascó su mejilla con el arma, para luego echarla a la guantera y cerrarla, mientras miraba la imagen de su hijo y le daba un pequeño beso antes de devolverla a su abrigo. 5 Izuku. Suspiro. No soy alguien fuerte bebé, lágrimas no lo soy, no lo soy. Sus ojos lentamente se comenzaron a cerrar, dejando que por fin su cuerpo encuentre algo de descanso, y que su mente lo deje en paz. Time skip. La noche se transformaba en día, y los rayos de sol poco a poco entraban por la ventana de la habitación de una pelinegra, la cual se encontraba bastante somnolienta al haber pasado gran parte de la noche viendo una serie en Netflix. Abría lentamente sus ojos mientras daba un ligero bostezo y se sentaba en la cama, acostumbrando sus ojos a la luz de su habitación, para luego levantarse de una forma un tanto perezosa de su cama, buscando sus pantuflas para poder caminar por el frío suelo de madera. Encendió la calefacción mientras extendía sus brazos y caminaba hacia el baño de la habitación, en donde comenzó a desnudarse para entrar a la ducha, para darle comienzo a un tranquilo día domingo. Abrió la regadera y dejó que el agua tibia cayera sobre su piel, dejando una sensación agradable con cada gota que salpicaba su cuerpo, mientras echaba jabón en sus manos y lo aplicaba sobre sus hombros y abdomen, generando espuma que rápidamente desaparecía con el chorro de agua. Salió luego de unos 10 minutos, tomando una toalla y secando su cuerpo, mientras salía del baño y buscaba algo de ropa un tanto abrigada, ya que la mañana estaba un poco fría, aunque cuando miró por la ventana, el cielo estaba despejado y el sol parecía alegre y cálido, pero era lo contrario. El césped estaba cubierto por una ligera capa de rocío, mientras que el aire congelaba los pulmones de aquellos que decidieron dar un paseo matutino, generando una nube de vapor con cada bocanada de aire. Nemuri caminaba por los alrededores de su habitación luego de haberse vestido y colocado un abrigo ligero, buscando en la lista que contenía la dieta programada que debía de seguir, y buscando entre las cajas y anaqueles los ingredientes para preparar su desayuno, el cual sería bastante balanceado, ya que necesitaba bastante calcio y otras vitaminas que jugaban un papel importante para el desarrollo del bebé. Encendió la televisión mientras se llevaba un bocado de su sándwich a la boca, cambiando de canales hasta encontrar algo interesante que ver. Nemuri. Suspiro. Supongo que no hay mucho que hacer hoy, podría ir al gimnasio, pero supongo que no puedo hacer ejercicio si estoy embarazada. Sacó su teléfono para poder buscar algo al respecto, encontrándose un artículo que hablaba de algunos ejercicios que le podrían beneficiar. Nemuri. ¿Leyendo caminata? Pero si con solo caminar hasta mi oficina siento algo de fatiga, mirando su vientre no comprendo por qué me canso tanto, dudo que peses mucho o sí.
Bajó un poco más en el artículo y siguió leyendo. Nemuri. Leyendo casi es invierno, así que de nadar ni hablamos, tampoco puedo hacer caminata, el yoga puede ser buena opción, no necesito salir de mi habitación y solo requiero de una colchoneta ligera, tal vez deba de conseguir más información en la clínica en nuestra próxima visita. Dejo el teléfono a un lado mientras prestaba atención a la televisión, viendo que en el canal de noticias estaban hablando de aquel asesino, Skull Hunter, 2 víctimas más en la lista, con la cual sumaba 4 a su expediente, era suficiente como para que tenga cadena perpetua. Tomó nuevamente su teléfono y entró a su correo, viendo que tenía un archivo con información del caso, el cual borró enseguida, ya que probablemente tenga imágenes de los cuerpos mutilados y eso le podría causar náuseas, que era lo que menos quería en ese momento. Vio que tenía un mensaje de Snipe, en el cual le avisaba que no podría estar con ella el día de hoy y que la vería el lunes en la mañana o el martes, ya que se necesitaba de su ayuda en la investigación. Dejó el teléfono sobre la mesa y cambió de canal, buscando algún programa con el cual distraerse durante la mañana. Nemuri. Suspiro, supongo que será un día tranquilo. Time skip. Los ojos de Izuku se comenzaron a abrir lentamente, aunque su vista estaba un tanto nublada por los rayos de sol que entraban por el parabrisas del auto. Se cubrió con el antebrazo mientras esperaba que su vista se acostumbre a la luz, sintiendo un tanto rígidas sus extremidades. Notó el color violeta pálido que tenían sus dedos, junto con la humedad que había dentro del auto por haber dejado la ventanilla abierta al quedarse dormido. Sentía un dolor punzante en su cabeza, lo que le obligó a sujetarse mientras presionaba con fuerza y esperaba a que todo acabara, respirando profundamente para oxigenar su sangre, sintiendo un sabor metálico en su lengua producto de una hemorragia nasal, causada por romper un vaso sanguíneo al presionar su cabeza con demasiada fuerza. Dio un ligero suspiro mientras llevaba la mano a su bolsillo y sacaba las llaves del auto, con las cuales lo encendió para calentar el motor, aunque tuvo algo de dificultad al no tener mucha movilidad en los dedos. Cerró la ventanilla y sacó un cigarrillo, el cual encendió para darle una larga bocanada y así calentar su cuerpo, teniendo pocos resultados con ello, ya que su ropa humedecida jugaba en su contra. Tosió un poco mientras limpiaba la sangre de su nariz y tiraba la ceniza del cigarrillo dentro de una lata de refresco. Izuku. Supongo que, hoy podrá ser un día tranquilo, tos. Dejó el cigarrillo entre sus labios mientras colocaba una mano en el volante y aceleraba lentamente para salir del estacionamiento de aquel lugar, conduciendo sin rumbo alguno, ya que no sabía qué hacer, y su mente solo producía ideas que atentaban contra él. Subió un poco la velocidad una vez que tocó el pavimento de la carretera, volviendo a la ciudad de Musutafu, de la cual había escapado anoche para poder pensar a solas, acción que solo fue veneno para su atormentada mente y que le causó intentar quitarse la vida sin pensar en los demás, apegándose al deseo egoísta de poder encontrar tranquilidad en su muerte, olvidando por completo los motivos por los que debía seguir adelante, olvidando que su vida estaba dividida en distintas partes, y él no era dueño de ninguna de estas. Dio un ligero suspiro mientras echaba la colilla del cigarrillo dentro de la lata, dejando que apague su brasa por completo y le permita conducir sin la interrupción del humo en su vista, acelerando a 120 sobre la carretera mojada. Tardó unos 50 minutos en estar de regreso en la ciudad, y se estacionó frente a un parque cercano a su casa, en donde dejaría estacionado su auto en lo que le hacía una visita a su madre y se cambiaba de ropa. Caminó un poco hasta estar frente a la puerta y tocó el timbre, esperando un par de segundos antes de que se escucharan los pasos apresurados de Inko. La mujer abrió la puerta, encontrándose con su hijo, que no lucía para nada bien, lo que le causó gran preocupación. Inko. Izuku. Izuku. Hola mamá. Inko. ¿Pero por qué estás así? Izuku. Yo interrumpido. Inko. Entra a la casa rápido. Esta lo empujó con fuerza hasta dentro de la casa, llevándolo hasta las escaleras y haciendo que suba hasta el baño. Inko. Deja esa ropa sucia en la lavadora y date una ducha caliente, yo te traeré ropa limpia y una toalla. Izuku. No es necesario, yo interrumpido. Inko. Haz lo que te dije, luego puedes darme explicaciones. Izuku. Suspiro, está bien. Izuku esperó a que su madre saliera del baño para comenzar a desvestirse, dejando su ropa húmeda en la lavadora y entrando en la ducha, en donde abrió la regadera para que el agua tibia cayera sobre su pálida piel. Una sensación que podría describir como agradable, si no fuera por el hecho de que la corriente se teñía de un color escarlata diluido, producto de la sangre seca que manchaba parte de su cuerpo, la cual no era suya, razón que le hacía sentir desagradable. Miró sus manos por unos segundos antes de llevarlas a su rostro y golpear sus mejillas con fuerza, logrando salir del trance depresivo al cual las voces en su cabeza lo guiaban.
Fue una ducha de 20 minutos, que acabó una vez el cuerpo de Izuku recuperó su color y la sangre seca fue eliminada por completo de su piel. Hizo a un lado la cortina de la ducha y tomó la toalla limpia que le había dejado su madre hace unos minutos, secó su cuerpo para luego vestirse y salir del baño, bajando las escaleras hasta llegar a la sala de estar, en donde se sentó en el sofá para descansar un par de segundos mientras cerraba sus ojos, antes de recibir un pequeño golpe en la cabeza que le obligó a abrir sus ojos y ver a su madre frente a él. Inko, ¿qué te sucedió? Izuku, ¿eh? Nada, simplemente salí muy temprano del agua y decidí caminar, por lo que no me pude refugiar de la lluvia. Inko, suspiro, no entiendo cuál es tu afán por hacerme preocupar. Izuku, perdón, simplemente quería verte, he pasado semanas en la UA sin poder salir. Inko, lo sé, recibí una llamada del director, ya que tuviste un castigo por desaparecer unos días. Izuku, sí, algo así. Inko, observando a Izuku, ¿qué traes en el cuello? Izuku tocó brevemente el collar, sintiendo una ligera corriente de estática al mínimo roce de sus dedos, lo cual demostraba que estaba encendido. Izuku, es un collar antidón. Inko. Collar antidón. ¿Por qué traes eso? Sucedió algo malo. ¿Hiciste algo malo? Izuku, no, no es por eso, sabes que me lastimo mucho con mi don Y. Y la UA creyó que sería una buena manera de mantener seguro mi cuerpo, no debes de preocuparte, mamá. Inko. Pero, creí que ya no te lastimabas con tu don. Izuku, últimamente me excedí con mi entrenamiento, así que mi cuerpo está un poco fatigado, por lo que no tengo mucha resistencia. Inko, no te ves muy bien, tienes ojeras y tu rostro muestra demasiado cansancio, deberías dejar de excederte con tus ejercicios, no es bueno para tu salud. Inko tomó a Izuku de las mejillas, viendo con detalle el cansado rostro de su hijo, notando lo áspero de su piel y lo largo de su cabello sumamente descuidado, junto con sus ojos verdes opacos, una mirada apagada perteneciente a un hombre abatido por los problemas y cansado de vivir, el simple hecho de verlo tan triste y vulnerable, le hacía recordar a cuando Izuku asistía a primaria, y llegaba todos los días con moretones y heridas nuevas, producto de los golpes y el maltrato de sus compañeros, poseía la misma mirada de aquel niño que preguntaba por qué no era como los demás, la misma mirada de aquel niño que ocultaba lo que pasaba en su primaria por el simple hecho de no hacerla preocupar, el mismo niño que mentía sobre sus heridas y lloraba cada noche en silencio hasta calmar su tristeza. Inko, dime qué está sucediendo contigo, Izuku. Izuku, no sucede nada. Inko, me estás mintiendo. Izuku, no lo hago. Inko, si lo haces. Izuku, confía en mi mamá, no me sucede nada. Inko, no puedo confiar en ti si estás llorando mientras me dices estar bien. 8 Izuku. Inko lo abrazó fuertemente, mientras dejaba que Izuku llorara silenciosamente en su pecho, sintiendo la tristeza que descargaba en cada lágrima derramada sobre su ropa, notando cómo poco a poco se desmoronaba. Inko, no me gusta cuando estás triste y me lo ocultas, siempre crees que no me doy cuenta y tratas de cargar con todo tú solo. Izuku, sollozo, no me gusta ponerte triste. Inko, de todas formas me entristece verte de esa forma, me da pena y rabia saber que no confías en mí, soy tu madre, y te ayudaré en todo lo que pueda, así que por favor Izuku, dime qué te sucede. Ahí estaba nuevamente esa sensación de vulnerabilidad en el pecho de Izuku, el cual le pedía derrumbarse y contar todo aquello que le atormentaba, confesarle su error y poder contar con su apoyo para poder resolver todo, pero claro, solo era un pensamiento sin rumbo que se perdía en un mar de inseguridad y temor, lo cual le impedía pedir ayuda y le obligaba a sufrir en silencio. Izuku, sollozo, me siento frustrado, y yo, me siento inútil, entreno todos los días y no avanzo, me sigo lastimando usando mi propio don Y siento que no podré llegar a ningún lado, siento que no podré cumplir mi meta de ser un héroe y salvar a las personas, no quiero que la gente que confía en mí se decepcione por mi debilidad. Inko, siempre estás pensando en los demás, nunca piensas en ti mismo, no eres inútil o débil, te esfuerzas mucho por cumplir tus metas, y si alguien se siente decepcionado de ti, simplemente jamás debiste confiar en esa persona. Inko se quedó en silencio mientras acariciaba la espalda de Izuku y le daba pequeñas palmadas, buscando aliviar esa tristeza tan notoria en él, aunque algo le decía que esa no era la única preocupación en la mente de su hijo, incluso, pueda que lo que le había dicho ni siquiera fuera una preocupación verdadera. Le dio un beso en la frente mientras se apartaba lentamente de Izuku y observaba cómo poco a poco este se quedaba dormido, sucumbiendo ante la fatiga y el cansancio mental. Él había creado nuevamente una mentira para mantener calmada a su madre, y no sabía con claridad cuál sería el peso o consecuencia de esas palabras.
Inko dejó que Izuku durmiera en el sofá, mientras se dirigía al segundo piso para cambiar su ropa empapada de llanto, y luego bajar a preparar el almuerzo, ya que podría sonar exagerado o como una anciana, pero Izuku se veía muy delgado, como si no comiera adecuadamente. Dio un ligero suspiro mientras entraba a la cocina y se colocaba su delantal, comenzando a preparar algo de estofado y katsudon, así por lo menos lograría subir los ánimos de Izuku con su comida favorita. 11 Time skip. Izuku despertó luego de unas horas, sintiendo como su madre lo movía y le decía que se lavara las manos y vaya a la mesa. Izuku asintió, levantándose del sofá y yendo a lavar sus manos al baño, cometiendo un error al estar un tanto somnoliento, levantó un poco su mirada luego de mojar sus manos, viendo su reflejo en el espejo de cristal. Solo sonríe, sujetó fuertemente su cabeza mientras esas palabras hacían eco en su cabeza, causando un dolor punzante que lo hizo caer al suelo y retorcerse por unos segundos, mientras apretaba con más fuerza intentando callar a esa maldita voz. Sonríe, 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 distorsionado ese son, Izuku. Sonríe Izuku y burlémonos de todo el mundo, jajajaja. Clic, clic, clic. Izuku sintió una enorme presión en su pecho, la cual no le permitía poder respirar. Podía escuchar estática a su alrededor, mientras todo se volvía borroso y oscuro, cegándolo por completo y uniéndolo de la nada en un silencio inquietante. 5 abrió sus ojos y comenzó a respirar con desesperación, sujetando su pecho y mirando en todas las direcciones, viendo que aún estaba en el sofá. Izuku. Agitado, ese solo fue una pesadilla. Vos. Tu pesadilla aún no acaba, no hasta que des tu último aliento. Inko. Viendo a Izuku, ¿estás bien? Izuku. ¿Eh? Sí, solo tuve un mal sueño, es todo. Inko. Ya veo, bien, lava tus manos y ve a la mesa, hice katsudon. Izuku asintió y se levantó del sofá, lavando esta vez sus manos en la cocina y evitando cualquier cosa que pueda reflejar su rostro. Aunque haya sido solo una pesadilla, aún así podía escuchar el eco de esas mismas palabras en su cabeza una y otra vez, siendo repetidas por las incontables voces que atormentaban a Izuku. Solo sonríe. ¿Qué se supone que significaba? ¿Por qué debía sonreír? ¿Por qué hacerlo si los motivos que tenía poco a poco se acababan? ¿Por qué hacerlo si sonreír dolía más que una herida? Un mensaje de parte de él mismo que no tenía sentido. 6 dio un ligero suspiro mientras secaba sus manos en su camiseta y se sentaba en la mesa para poder comer junto a su madre, viendo que había bastante. 3 dio el primer bocado y masticó lentamente, sintiendo el agradable sabor en su lengua, hace bastante que no llevaba a su estómago una comida decente. Inko. Espero que comas bastante, estás muy delgado. Izuku. Está delicioso, así que no lo dudes. Inko. Sonriendo, me alegro, ¿ya te sientes mejor? 3 Izuku. Sí, solo fueron pensamientos tontos por el cansancio, es todo. Inko. Recuerda que siempre puedes confiar en mí y contarme si algo te causa preocupaciones. Izuku. Lo sé, mamá. Inko asintió y también probó algo de su comida, teniendo un almuerzo bastante agradable, en el cual reinaba un silencio cómodo. Mientras tanto. Yune. ¿Qué se supone que estás haciendo? Mike. Nada interesante, simplemente le estaba echando un vistazo al último trabajo de Izuku, bastante eficiente por cierto. Este colocó la caja sobre su escritorio y sacó las cabezas para dejarlas encima. Mike. Tú apuntando la cabeza del guardia, serás una linda taza para mi café de la tarde, y tú señalando la cabeza de Otome, te haría un juguete para perros, pero les podrías contagiar alguna enfermedad, así que serás la piedra para mantener la puerta trabada en verano, jejeje. 4 Yune. Una mujer. Mike. Ajá, un corte bastante limpio por lo que veo, así que probablemente no sufrió, muy caballeroso de su parte, ¿no lo crees? Yune. Supongo que ese era su trabajo. Mike. No, simplemente los mató porque sí, aunque Otome sí moriría, pero eso estaba planeado para 3 semanas más y no sería Izuku quien lo haría. Pensé que mi dibujo del reloj fue claro para ella, pero no fue lo suficientemente inteligente como para disfrutar sus últimos días de vida. Yune. Esto hace las cosas bastante interesantes, creo que lo veré esta noche. Mike sacó un frasco de su escritorio y se lo lanzó a Yune. Mike. Ahí tienes, para que no vengas a molestarme a mi oficina, mañana estaré ocupado. Yune. Supongo que en algo estúpido. Mike. No, hay alguien a quien debo hacerle una visita personal, ya que maneja un negocio bastante interesante. Yune. ¿De qué trata? Mike. Es una investigación para crear dones artificiales. 4 Yune. ¿Eso se puede? Mike. La verdad es que no, es imposible implementar más de un don en una sola persona, su cuerpo no lo resistiría, claro que existen las excepciones, como los que copian o roban. 11 Yune. ¿Por qué quieres involucrarte en eso? Mike.
Ellos creen que se puede y será divertido ver cómo fallan una y otra vez, y quién sabe, tal vez descubran algo útil con sus investigaciones, como esa vez que crearon a una rata súper inteligente, ¿o era un perro? No lo recuerdo. 8 Yune. Suena a algo en lo que solo un idiota como tú pierde el tiempo. Mike. Me gusta perder el tiempo a mi manera. Yune. Bien, yo me retiro. Mike. Bien, hermanita. Yune salió de la oficina, dirigiéndose hasta su auto y saliendo del lugar, dejando a Mike solo, quien subió un poco las mangas de su traje, miró un momento la cabeza decapitada, antes de que poco a poco se comenzara a envolver en una ligera oscuridad similar a una neblina, que consumía la carne y tan solo dejaba el hueso. Mike. Siempre hay excepciones, ¿verdad? Mirando una fotografía aún no lo comprendo, posee solo un don, o varios, o simplemente son muchos que se unen para formar uno solo, vaya dilema. Dejó el cráneo sobre la mesa y siguió con el otro. Time skip. Las horas pasaban lentamente, y la visita de Izuku a casa de su madre había acabado, por lo que volvería a la UA antes de que anocheciera. Inko, ¿seguro que no quieres que te lleve? Son solo 30 minutos en auto. Izuku, no es necesario, tomaré el tren y me iré a la UA caminando. Inko, suspiro, está bien. Le dio un abrazo a Izuku antes de dejar que se vaya, diciéndole que se alimente bien y que parara de sobreexigirse con sus entrenamientos. Izuku asintió y le dio un beso en la frente antes de marcharse caminando hasta el parque donde había dejado estacionado su auto. La tarde estaba bastante fría, y el cielo se había nublado, haciendo que la noche caiga más rápido sobre la ciudad de Musutafu, y que cayera una ligera llovizna sobre aquellas personas despreocupadas que habían salido de casa sin un paraguas. Izuku se subió a su auto, encendiéndolo y saliendo del estacionamiento en el cual se encontraba, dirigiéndose directamente hasta la UA, en donde acabaría su día tranquilo, tomando una sobredosis de pastillas somníferas que le ayudarían a dormir. Su teléfono sonó, obligándolo a desviar la mirada para tomarlo y contestar, viendo que se trataba de Yune, día tranquilo, como si se lo mereciera. Llamada, Yune. Hola Izuku. Izuku. Hola Yune-sama. Yune. Supongo que ya sabes lo que quiero. Izuku. Sí, lo sé. Yune. Bien, te veré en el hotel, no tardes ya que, quiero divertirme contigo toda la noche. Izuku. Suspiro, está bien. Fin de la llamada, tiró el teléfono a un lado, colocando ambas manos en el volante para dar la media vuelta y cambiar de dirección, dirigiéndose a aquel hotel para pasar la noche con Yune. Abrió la guantera y sacó algunos antibióticos, los cuales echó en el bolsillo de su pantalón, junto con una pequeña dosis de analgésicos, con los que mitigaría su dolor una vez que su cuerpo sea maltratado. La ligera llovizna se transformó en lluvia, dejando las calles de la ciudad demasiado resbaladizas como para ir a gran velocidad, por lo que tardó un par de minutos más en llegar al hotel. Se estacionó y se bajó del auto, caminando hasta la recepción en donde pidió la llave de la habitación, con la cual se dirigió hasta el ascensor, para presionar un botón y subir un par de pisos, hasta por fin estar frente a la puerta. Metió la llave y giró la perilla, entrando a la habitación y viendo que las luces ya estaban encendidas, cerrando tras de él y caminando un par de pasos antes de que Yune saliera del baño con muy poca ropa, acercándose a él para comenzar a besarlo de una manera un tanto brusca. Ella invadía su boca con deseo mientras se quitaba su ropa interior para quedarse completamente desnuda. Ninguna palabra fue dicha en ese momento, ambos sabían lo que quería el uno del otro. Yune quería lastimar a Izuku hasta manchar su piel con la cálida sangre de él, mientras que Izuku, bueno, él solo quería sentir dolor en ese momento, solo quería ser lastimado de forma grave y sentir como la vida se le escapa. Tal vez esa sea una manera de redimirse, una manera de poder olvidarse de todo y dejar de pensar en aquellas personas que asesinó, pudiendo callar esas voces en su cabeza para reemplazarlas por dolor y odio. Izuku se quitó la ropa y la dejó a un lado, mientras que Yune atraía su bolso y sacaba sus instrumentos, con los cuales formaría una obra de arte en el cuerpo del peliverde difícil de borrar. Yune, será una larga noche, y disfrutaré cada segundo de ella. Yune tomó unas cuerdas con las cuales ató las manos y los pies de Izuku, para luego vendarle los ojos, dejándolo a ciegas, para que él solo pueda oír. Yune. Hoy el dolor no será igual para ambos, ya que estoy enfadada contigo Izuku, escuché que mataste a una mujer, y me molesta que desquites tu rabia con una mujer que no sea yo. ¿Recuerdas lo que pasaría contigo si me hacías enfadar de nuevo? Izuku. Mi castigo sería aún más severo. Yune, estás en lo correcto. Izuku pudo escuchar el sonido metálico de las cadenas arrastrándose por la habitación, hasta posarse tras su espalda. Solo pasó un segundo para que él pueda sentir cómo esas cadenas le desprendían la piel y carne del hueso, salpicando de sangre el suelo de la habitación 6 y generando algo de eco que no viajó más allá de las gruesas paredes.
Izuku se recompuso, solo para recibir el próximo azote de las cadenas, con la cual sintió como cada eslabón de hierro chocaba contra el hueso, generando un dolor punzante insoportable que le impedía poder respirar, sintiendo como la sangre llegaba a su boca y corría por la comisura de sus labios hasta caer al suelo, teniendo un incesante goteo que solo se veía interrumpido por el próximo impacto que lo hizo caer boca abajo. Sus extremidades atadas le impedían poder levantarse, y el odio hacia sí mismo le impedía decirle a Yune que por favor parara, dejando que despedazara su cuerpo con cada impacto de las cadenas, aún estando tirado en el suelo. Dolía demasiado, un dolor punzante que recorría todo su cuerpo y hacía difícil poder mantenerse consciente, haciendo que muerda sus labios con fuerza para no gritar. Yune se detuvo luego de unos minutos para saborear la sangre que había salpicado en sus labios, sintiendo ese sabor metálico delicioso que hacía que sus partes se mojen y goteen néctar de su intimidad. Dejó las cadenas a un lado mientras se acercaba al cuerpo de Izuku, para arrastrarlo hasta el baño y dejarlo sobre el suelo de cerámica, observando cómo se retorcía mientras se desangraba, demostrando cómo aún seguía vivo. Yune, siempre me sorprendes Izuku, realmente eres especial y me haces quererte solo para mí. Llenó la tina con agua fría y sumergió el cuerpo de Izuku durante unos segundos, dejando que el agua se tiña de un color escarlata opaco. Ella sumergió su mano en el agua, sintiendo como el cuerpo de Izuku poco a poco se desvanecía, disminuyendo el pulso y dejando de retorcerse, perdiendo la vida a cada segundo que pasaba. Yune sumergió un poco más su mano y sacó el tapón de la tina, dejando que toda el agua escarlata se vaya por el desagüe hasta quedar completamente vacía. Revelando el cuerpo casi inerte del peliverde, quien dio su último respiro antes de que sus pulmones colapsaran por completo y su corazón baje lentamente sus pulsaciones. Yune sonrió levemente, mientras activaba su don y dejaba que una serpiente atrajera su bolso, de donde sacó el potenciador de don. Dejó que una de sus serpientes tragara la sustancia púrpura y se desprendiera de su piel, arrastrándose hasta el cuerpo de Izuku, y deslizándose al interior de su cuerpo por una herida abierta que dejaba ver sus órganos, abriéndose paso hasta llegar al débil corazón de Izuku, y mordiéndolo para inyectar la sustancia directamente. La serpiente salió del cuerpo del peliverde para volver con Yune, siendo devorada para volverse a unir con el don. Pasaron unos segundos y el cuerpo de Izuku no respondía, preocupando un poco a Yune, que lo sacó de la tina para dejarlo sobre el suelo, colocando su oído sobre el pecho del peliverde para escuchar atentamente, sintiendo un pequeño y débil latido, el cual fue el encargado de distribuir la sustancia y hacer reaccionar el factor curación en el don de Izuku, comenzando a cerrar sus heridas lentamente, uniendo la carne poco a poco, mientras se retorcía y despertaba por segundos, quedando inconsciente de inmediato al sentir como si cientos de agujas se clavaran en su cuerpo y volvieran a unir su piel. Yune facilitó el trabajo de la curación uniendo las partes desprendidas, usando las mandíbulas de sus serpientes como broches hasta que se curaban. Fueron 2 minutos de ver cómo el cuerpo de Izuku se cerraba por completo, botando una cantidad exagerada de sangre por su nariz y boca para curar sus pulmones colapsados, que le permitieron respirar con normalidad. Yune tomó el cuerpo de Izuku y lo arrastró hasta la cama, en donde lo dejó descansar mientras ella limpiaba un poco de la habitación, para luego acostarse junto a él y atraerlo hasta su pecho. Yune, este es tu castigo por lastimar a otra mujer que no sea yo, solo a mí me puedes lastimar y solo a mí me puedes odiar Izuku. Esta atrajo las sábanas hacia ella y se cubrió a ambos. Yune, el dolor debe ser igual para ambos, admito que me dolió un poco el pecho al ver que no reaccionabas, suspiro descansa Izuku. 27 cerró sus ojos para quedarse dormida a los pocos minutos, dejando la habitación en un silencio absoluto.